Hola, buen día para todos. Espero que hayan tenido una excelente semana y un buen cierre de la misma. Espero que todos en casa estén muy bien. Y bueno, tengo hoy el privilegio de compartir una vez más con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y estamos estudiando como iglesia la serie Evaluando nuestra iglesia a la luz de. Y estamos haciendo un análisis que comenzó la semana pasada, hablando de cada una de las 7 iglesias descritas en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Hace 8 días los que tuvieron la oportunidad de escuchar recordarán el mensaje a la iglesia de Éfeso y que fue un mensaje de mucha edificación y por supuesto de un reto de volver a ese primer amor. Hoy deseo compartir con ustedes el mensaje a la iglesia de Esmirna, que está en capítulo 2 versículos 8 al 11. Pero antes de leer el texto y de entrar en la explicación, acompáñame a orar, por favor. Padre, te damos gracias por esta semana que está concluyendo. Gracias por el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros, por el ánimo que nos has dado día a día, momento a momento, a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Señor, te pedimos que nos enseñes hoy, que tu palabra para nosotros sea ese bálsamo, sea ese aliciente, Señor Dios, para nuestro diario vivir. Que esta iglesia de Esmirna, Señor Dios, sea para nosotros un referente para poder vivir acorde a tu llamamiento. Gracias por todos los que tenemos el privilegio de acudir a tu palabra y de entenderla por la acción de tu Espíritu Santo. Oro para que cada uno de nosotros, Dios, seamos hoy enseñados por ella. Guíame, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces entremos por favor en sus Biblias, ubíquense, como les decía, en Apocalipsis 2, versículos 8 al 11. El mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esmirna, como acabamos de escuchar, al igual que Éfeso, era una de las iglesias que tenía una privilegiada ubicación en la región de Asia. Su importancia se debía básicamente a la posición que tenía geográficamente. Era un puerto de una ubicación privilegiada y una ruta directa para la mayoría de los comerciantes en Roma. Históricamente encontraron grandes monedas en la ciudad, lo que hace pensar que la ciudad como tal era una ciudad rica y próspera. En cuanto a la fundación, no se sabe a ciencia cierta cuándo fue, en qué momento, pero podemos suponer que fue fundada por el apóstol Pablo cuando estuvo predicando precisamente en Éfeso. En Hechos 19:10 se nos dice que el apóstol Pablo prolongó su estancia en Éfeso por un espacio de 2 años más, y se cree por historia que en ese periodo no solamente Éfeso y Esmirna, sino otras iglesias de Asia fueron fundadas. Esto como una forma básicamente contextual para que entendamos la ubicación y las condiciones en las cuales iba a nacer la iglesia en esta región de Asia. El mensaje de la iglesia de Esmirna yo lo he titulado Poder para perseverar. Vamos entonces a analizar cada uno de esos versículos, y en primer lugar, ese poder para perseverar viene directamente del Señor. Volvamos por favor al versículo 8 del capítulo 2, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo soy el primero y el postrero.
Dios se presenta utilizando esas palabras, palabras usadas en el Antiguo Testamento para decirnos que como iglesia, para nosotros como iglesia y para Esmirna como iglesia, aparte de nuestro Dios no hay ningún Dios, que este Dios en el cual hemos creído es el Dios absoluto sobre todo el universo. Es bueno saber entonces esto al entrar en un periodo de prueba, ya que saber que estamos en sus manos es una fuente infinita de consuelo que aliviará siempre nuestras heridas y que nos dará ánimo para proseguir. Y cuando dice yo soy el que estuvo muerto y vivió, el Señor les está diciendo a los de la iglesia en Esmirna y a nosotros: yo he pasado por experiencias dolorosas, yo he pasado por situaciones muy difíciles. Entonces lo que aquí está diciendo Jesús a la iglesia de Esmirna y a nosotros es que Él se identifica con nosotros porque Él tuvo sufrimiento, pero tuvo victoria sobre el sufrimiento y tuvo victoria sobre la misma muerte, algo que vamos a ver en el desarrollo de ese sermón. El énfasis que está haciendo aquí es el triunfo de la resurrección, que al fin y al cabo es compartido también por todos aquellos que creemos en Él. Cuando dice el primero y el postero también se refiere a su eternidad. Para Esmirna era importantísimo, era vital saber que estaban en manos de un Dios eterno. Para nosotros también lo es. En el Salmo 92 la Biblia nos dice: antes que los montes fueran formados y que naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice la palabra: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando la Biblia habla, o cuando el Señor habla yo soy, ¿a dónde lo remontaba? A los creyentes de Esmirna, a nosotros, por supuesto, a la parte inicial de la Biblia, cuando Dios se revela a Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés yo soy, ese término yo soy tiene una relevancia muy significativa para ellos, porque cuando Dios dice yo soy, les estaba diciendo: yo soy un Dios distinto a todos los dioses de todas las naciones. Yo soy un Dios que no fue creado por manos de hombres, ni que habita en templos hechos por manos de hombres. La declaración yo soy dice que Él es autoexistente, que es eterno, que es autosuficiente, que es autodirigido y que además es un Dios inmutable. Esta declaración también nos dice que Él está presente en todo momento. Miren qué manera tan hermosa de comenzar una palabra de ánimo para esta iglesia de Esmirna. Yo soy el primero, el que estaba muerto y vivirá. Dios ha estado presente, está presente y estará presente con nosotros como su pueblo, como lo ha estado con los antiguos y como estuvo con la primera iglesia naciente allá en Antioquía. Estaré con ustedes, y como le dijo David: aunque nosotros andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Dios está con nosotros. ¿Sabes quién nos está hablando hoy? Yo soy solamente un interlocutor, pero quien nos está hablando es Dios. Yo soy el mismo que te quiero hablar hoy. Yo soy el que vive, el que es y que será. En segundo lugar, ese poder nos fortalece ante las pruebas. Noten el versículo 9, voy a leerlo de nuevo, de Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Miren qué hermoso. Al igual que le dijera a los creyentes de Éfeso, el Señor dice aquí: yo conozco tus obras. ¿Cuáles eran las obras de Esmirna? ¿Cómo era esta iglesia de Esmirna? Voy a leerles un fragmento histórico también. Éfeso y Esmirna se parecían en que ambas eran ciudades importantes, como lo dije en la introducción. Pero en el año 26 después de Cristo, durante el reinado de Tiberio César, se había erigido un templo en honor al emperador. Y todos los ciudadanos de Esmirna, excepto por supuesto los creyentes, adoraban al único y verdadero Dios. Esmirna fue conocida en el cristianismo primitivo por ser una iglesia fiel,
Policarpo, del cual habla Juan, fue el obispo de la iglesia en Esmirna y fue alguien que fue fiel aún a estar expuesto a la muerte. La historia nos cuenta que Policarpo fue tan fiel que cuando fue llevado a ser ejecutado por el procónsul romano, ese procónsul le dice a Policarpo: maldice a tu Dios y te perdonaré la vida. Escuchen lo que dice Policarpo: 86 años hace que le sirvo al Señor y no me ha hecho ningún mal. Al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo odiar y cómo puedo renegar a quien ha servido siempre a mi vida, al que es mi maestro, mi salvador y de quien espero mi felicidad? Qué palabras tan contundentes las de Policarpo, y por supuesto él fue uno de los mártires de esta iglesia. Por eso dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. El Señor conocía exactamente cómo era la fe, una fe inquebrantable, una fe genuina, una fe a prueba de todo, una fe dispuesta a ir hasta la muerte. Yo quisiera detenerme aquí un minuto para preguntar: la fe que nosotros profesamos hoy, la fe que profesa usted, estimado amigo y amiga, ¿es una fe inquebrantable? ¿Es una fe que, si es puesta a prueba, aún en la tribulación, se mantiene fiel como se mantuvo Policarpo y los creyentes de la época? ¿Cuánto anhela el Señor ver una iglesia valiente hoy en día, que no se doblegue ante las pruebas, que no reniegue de su condición, sino al contrario, que permanezca fiel? En segundo lugar, le dice: eres una iglesia pobre pero rica. ¿A qué se estaba refiriendo aquí el Señor? Como les decía al comienzo, las monedas encontradas y las grandes riquezas en la ciudad hablan de una ciudad rica económica y materialmente, pero pobre espiritualmente. Pero aquí el Señor le dice: eres rica, le está hablando a los creyentes, eres una iglesia rica porque tienes la riqueza en mi palabra, en mis promesas y en quién soy yo. ¿Saben? No hay una riqueza más grande para nosotros que el sabernos hijos de Dios, que el saber que somos herederos de su gloria, que el saber que estamos en su mano y que el saber que aún en medio del sufrimiento, como ya lo dije, Él está con nosotros y que Él estará con nosotros siempre. Podemos ser tal vez materialmente muy pobres. Aquí vemos dos cosas importantes. No siempre, como se predica muchas veces, todos los que somos hijos de Dios vamos a tener bonanza y vamos a tener grandes propiedades. No es que Dios esté en desacuerdo con eso, pero Dios ve las bendiciones y la prosperidad desde otra óptica. Para Dios, Esmirna era rica, no por lo que tenía tangiblemente, sino porque su corazón atesoraba el mensaje de la verdad, el mensaje de las Escrituras, y era algo que nadie les podía arrebatar, era algo que nunca perdería valor, y era algo que cultivaban para la eternidad. ¿Qué les parece eso? Ojalá nosotros tengamos esa misma actitud en medio del sufrimiento. Pero aquí dice el Señor y habla de un grupo, de un sector de esa iglesia, que dice que los blasfeman, los judíos que no son judíos. La iglesia en Esmirna había sufrido la tribulación por parte de los mismos judíos. Increíble. Es más, históricamente se habla que los judíos hablaban con las autoridades romanas para que no los confundieran a ellos con los cristianos, y tuvieron éxito en esa solicitud, porque Roma no perseguía a los judíos como religiosos, sino perseguía a los cristianos, a los que profesaban la fe en Cristo. Y aquí dice que ellos ni siquiera son judíos, lo eran tal vez por sangre, por linaje, pero no por la fe en Cristo. El lenguaje que aquí el Señor emplea pareciera fuerte, pero dice, es una expresión de alguien que estaba dentro de la iglesia del Señor, pero que no era pueblo de Dios. De alguien que estaba congregándose en la iglesia con los creyentes en Esmirna, pero que realmente no servían a Dios, sino que le servían, dice aquí, es fuerte tal vez, seguro para muchos es fuerte, pero aquí dice, son sinagoga de Satanás.
Y es que necesitamos pensar en esto. Si nosotros no somos fieles a Dios, o mejor, si no hemos creído firmemente, fielmente, decididamente en Dios, si no estamos dispuestos a vivir y hasta padecer y sufrir por Él, entonces, ¿por quién vivimos o para quién vivimos? El Señor Jesucristo dijo claramente en su palabra: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no me ama a mí más que al mundo, es más amigo del mundo que de mí. En las cosas de Dios, mis amados hermanos, como lo fue para Esmirna, no hay aguas tibias, como dicen popularmente. O somos de Dios y estamos dispuestos a lo que sea, y estamos dispuestos a seguirle contra viento y marea, y contra la burla y contra la oposición, aún dentro de la misma iglesia, o simplemente seguimos nuestro camino como lo teníamos antes. Es un mensaje muy directo, porque Jesús, insisto, hacía una distinción clara entre los que verdaderamente eran creyentes y los que estaban con ellos, pero que no lo eran y que eran parte de otro grupo, aunque iban a la iglesia regularmente. Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué tan valioso es Cristo? Ya lo dije en el punto anterior. ¿Qué tan, cómo lo digo? ¿Qué tan genuina es su fe? Es el término que quiere usar. Y lo genuino de la fe, como dice la misma palabra, solamente por Dios puede ser evaluado. No por mí, pero sí por Dios. Observe lo que le dice Pablo a Timoteo hablando de este aspecto. En 2 Timoteo capítulo 3 versículos 10 al 15, Pablo le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina. Pero escuche: conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Escuche bien: persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Versículo 12, el énfasis lo quiero hacer en este versículo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Me encanta el verso 14. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Noten lo que aquí dice Pablo a Timoteo, a este joven Timoteo. Para algunos podría decir, ¿usted le diría a un joven que está comenzando en la fe y que es firme en la fe, le diría palabras como estas? Porque nos gusta escuchar de doctrina, pero ¿a cuánto nos gusta escuchar que nuestra conducta tiene que estar asociada o relacionada, o debe ser más bien equivalente con la doctrina? Pero además dice propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia y persecuciones. ¿Sabe? Hace un momento hablaba con un consiervo, con un gran amigo, y yo le decía: hoy la gente no quiere sufrir la sana doctrina. Hoy, lastimosamente, el evangelio se ha convertido en algo cómodo y la gente no quiere escuchar de persecuciones, ni de sufrir, ni de oposición. Y muchas veces cuando reciben oposición, lo primero que hacen es o huir o simplemente apostatar de la fe, que sería lo más terrible. No ocurrió así con los de Esmirna, y Pablo les está advirtiendo a Timoteo lo mismo: permanece. Porque, verso 12, como lo dije, porque los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Puede ser contradictorio para usted. Uno puede decir: Dios, pero ¿cómo así? Si te estoy siguiendo, si te estoy siendo fiel, si quiero obedecerte, ¿por qué sufro persecución? ¿Por qué sufro oposición? ¿Por qué el señalamiento viene para mí? Pues porque, como pasaba a los de Esmirna, su fe estaba siendo probada. Cuando pasamos por tribulaciones y por dificultades, nuestra fe está siendo probada, como lo fue probada en los creyentes de Esmirna, y como lo veremos al final del sermón, una fe que aprobó.
una fe que calificó bien delante del Señor. En tercer lugar, ese poder nos quita el temor. Apocalipsis 2:10. No temas en nada, le dice el Señor a la iglesia, lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, lo que ya mencioné, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. No temas en lo que vas a padecer. Como ya lo había dicho, el temor, el sufrimiento, perdón, es parte de la vida del creyente. El Señor jamás nos hizo inmunes al sufrimiento o a las tribulaciones. Al contrario, usted bien lo recordará, Jesucristo lo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo ya vencí el mundo. Ahora, ¿cómo podemos vencer el temor? Porque es natural. Cuando sé que voy a sufrir y padecer, es natural que viene el temor a mi vida. Pero el Señor dice: no temas. ¿Cómo puedo entonces vencer el temor? Sabiendo que el Señor tiene control. Noten aquí que dice: por 10 días tendrán tribulación. A menudo, no es siempre, pero a menudo Jesús o Dios nos dice: esta prueba es por un tiempo. Esta prueba no es para siempre. Y si fuera por mucho tiempo, ¿saben qué? El Señor nos dará la fuerza para soportar y resistir en medio de la prueba. Todos los antiguos, si usted y yo leemos las Escrituras, les estudiamos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, todos los profetas, los discípulos de Cristo, el mismo Pablo, su ministerio fue rodeado y fue acompañado de sufrimiento. ¿Por qué? La razón es una sola: porque Satanás no está contento con lo que hacemos y con que seamos fieles a Dios. Él enfila todo su ejército de maldad para debilitarnos, para crear en nosotros contradicción en nuestra fe y para que abandonemos el camino. Esa es la forma en que Satanás obra, y trató de hacerlo con Esmirna, pero por eso el Señor dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Eso es temporal, eso no es por mucho tiempo. Y me encanta esto porque cuando vemos en los antiguos cuáles fueron las palabras del Señor cuando le daba alguna comisión, alguna orden, alguna instrucción a alguno de los profetas: no temas, porque yo estoy contigo. Josué 1:9 dice: mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Espectacular. ¿Eso aplica para hoy? Yo lo creo. Dios me dice a mí: sé fuerte y valiente, no temas a nada de lo que te sobrevenga. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy contigo. Y donde quiera que vayas, donde quiera que estés, en el lugar que te encuentres, así estés solo, no estás solo, yo estoy contigo. En Isaías 35:4, la Nueva Traducción Viviente nos dice así: digan a los de corazón temeroso. Miren ese versículo, siquiera anótelo ahí, o guárdelo en su mente y en su corazón, grábelo en su corazón. Digan a los de corazón temeroso: sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y uno de los versículos más citados en cuanto a no temer, también en Isaías 41:10, dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré, con mi mano derecha victoriosa. ¿Qué le parece eso? Es una promesa del Señor. No temas. Ahora dice aquí el Señor en el texto: Satanás echará a algunos de ustedes a la cárcel. Muchas personas le tienen más temor a Satanás que a Dios. Y muchas iglesias lastimosamente predican eso. Claro, no estoy diciendo que Satanás no tenga poder, el Señor mismo nos advirtió al respecto. Él dijo: oren y velen, porque su adversario el diablo anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Pero ¿sabe? Quiero recordarle algo hoy. Satanás tiene un poder limitado y condicionado, o más bien, permitido por Dios. Y solamente le cito 2 textos. Recuerde que cuando Job
fue probado, Satanás fue quien incitó, entre comillas, a Dios para tentar a Job. Y el Señor le dijo, tócale, pero no toques su vida. Toca todo lo que tienes. Dios le estaba permitiendo ahí. Es lo mismo que le dice el Señor a Abraham, por citar otro ejemplo, en Génesis 15, 13, 14. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, escuche eso, y será esclava allí. Estaba hablando de lo que pasaría después en el libro de Éxodo relatado. Y será oprimida por 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán yo juzgaré, dice el Señor. Y después de esto ustedes saldrán con gran riqueza. ¿Lo cumplió el Señor? Por supuesto que lo cumplió. Porque en en Éxodo nos relata que el pueblo salió con gran riqueza de la tierra de Egipto. Pero era un paréntesis. Ahora, cuando también recordamos que el sufrimiento es parcial, es vital recordar que el sufrimiento es un camino hacia la gloria. Me explico. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos 8:18. Escuche esto, por favor, y tome atenta nota de este versículo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire esto. Pablo lo tenía más que claro. ¿Quién sino Pablo, que todo su ministerio lo llevó a cabo en una cárcel, en una prisión, o siendo juzgado en continuas persecuciones? Y como lo veremos más adelante, los antiguos. Las pruebas, mis queridos hermanos y amigos, ponen al descubierto si nuestra fe es o no genuina. Los falsos creyentes no permanecerán al enfrentar la persecución. En cambio, para el verdadero creyente, la persecución, el sufrimiento, pareciera que no, pero para el verdadero creyente, esa persecución o sufrimiento fortalecen su fe y refinan su fe. Y después de esto, una vez que se ha comprobado que nuestra fe es genuina, entonces viene lo mejor, la corona de vida. La ciudad de Esmirna, como ya lo he dicho bastante, se había distinguido por su fidelidad, la ciudad. Pero del mismo modo, la iglesia de Esmirna se había destacado por su fidelidad al Señor, a pesar de su intenso sufrimiento y de pérdidas que eso les pudiera traer. Cuando hablé de la ciudad me refería, ¿no?, que eran infieles al emperador, pero la iglesia de Esmirna era fiel a su Señor. Ahora, ¿en qué consiste ser fieles hasta la muerte? Como ya lo vimos de Policarpo, no importa hasta dónde se ha probado. Usted y yo sabemos, mi querido hermano y amigo, cuál es nuestro destino eterno, preparado por Cristo para nosotros. En 2 Timoteo 4, 5, 8, escuche lo que le dice Pablo a Timoteo también. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Tome nota también de ese texto, de ánimo. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Puedes imaginarse? Cuando comparamos los sufrimientos de este tiempo, las aflicciones de este mundo, pero las comparamos con lo que recibiremos, podemos mirar entonces la aflicción como la miró el apóstol Pablo, como algo temporal. Me gusta muchísimo como lo dice en la carta a los Corintios.
esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Es impresionante como Pablo dice, esta leve tribulación, todo el tiempo preso en su ministerio, y como ya lo leímos, todo el tiempo en prueba, pero dice que es leve. ¿Por qué es leve? Básicamente porque lo estaba comparando con lo eterno. Mis amados amigos, pidámosle al Señor con devoción, ayúdame a mirar la prueba, primero como una manera de que mi fe sea perfeccionada, pero ayúdame en la prueba a mirarte más a ti y a mi destino eterno, porque mi destino eterno nada que ver con lo que estoy viviendo en esta tierra. Por eso el llamado a Esmirna es hasta la muerte. Hermanos, amigos, la muerte no es algo que debamos lamentar. La muerte es el mejor estado para nosotros, porque estaremos ausentes de este mundo, pero presentes en Cristo. Bueno, eso es parte de otro sermón que ojalá en otra oportunidad podamos compartir. Y el cuarto y último punto, el poder que persevera nos da esperanza. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, escuche, no sufrirá daño de la segunda muerte. Sé fiel hasta la muerte. Leímos en el texto anterior. Recuerda, el Señor fue fiel y quiere que seas fiel hasta la muerte. Y me gusta mucho esto porque me recuerda palabras de Cristo. ¿Quién si no fue Cristo fiel hasta la muerte? Y quiero citar lo que Él, en la oración que hiciera por sus discípulos, dijo en Juan 17, versículo 1, y luego el 4 y el 5. Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Y el verso 4 y 5 dicen, yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Jesús fue fiel. Él les aseguró a los creyentes de Esmirna y ahora nos dice a nosotros que no sufriremos daño en la muerte segunda. Ustedes saben muy bien que la muerte segunda es cuando venga el juicio, relatado ahí mismo en Apocalipsis 20, cuando el Señor dice por medio de Juan que Él llamará a todos los muertos de todos los tiempos y los llamará a su presencia. Y cada uno recibirá lo que sus obras merecen. Que a nosotros, a los hijos de Dios, dice en este texto, no sufriremos esa muerte porque ya Él nos dirá a nosotros, bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero los que no estaban escritos en ese libro de la vida, tristemente dice el texto, serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre. ¿Vale la pena perseverar, hermanos? ¿Vale la pena permanecer fieles a pesar del sufrimiento? Desde luego que sí. Para mí no hay un incentivo mayor que este, de poder saber que si vivimos y padecemos por la causa de Cristo, nada más ni nadie más que Cristo nos dirá, fuiste fiel hasta la muerte. Entonces, lo que hemos visto en ese sermón básicamente son esas cuatro cosas. El poder que nos da o que recibe la iglesia de Esmirna. Primero, provenía directamente del Señor. Segundo, era un poder que los ayuda a perseverar en medio de las pruebas. En tercer lugar, era un poder que los ayudaba a ser fieles. Y en cuarto lugar, era un poder que les daba la esperanza para lo eterno, para lo que realmente tiene significado. En esta carta de ninguna forma se señala que la iglesia tuviera algo de que arrepentirse. Pero es una carta hermosa, es un texto hermoso porque Jesús lo que hace es destacar su fidelidad. Entonces, el sufrimiento tiene para nosotros una forma muy peculiar de recordarnos cuáles son las cosas realmente importantes, animándonos a depender radicalmente de Dios
y purificando nuestra obediencia a la voluntad de Él. En todo caso, para estar preparados adecuadamente para enfrentar el sufrimiento, es imprescindible que conozcamos primero el corazón de Dios, para que cualquiera que sea nuestro dolor, podamos entenderlo en vista de su amor por nosotros y compartiendo la cruz que Él dice que debemos tomar. Le invito para que oremos al Señor y que en medio de las pruebas Él sea nuestra fuerza, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Pero también pidámosle que prepare nuestros corazones y que en medio de la oposición, de la persecución, aún podamos glorificarle, aún si es el caso, con nuestra propia muerte. Mis queridos amigos, que nos aliente el recordar que al encontrarnos con Él cara a cara, recibiremos la corona de vida que Él ha preparado para quienes se mantienen fieles a Él. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este aliento que nos das. Y de este ejemplo tan maravilloso de una iglesia como Esmirna, que era una iglesia en medio de la prueba, de la tribulación, de la oposición dentro del mismo pueblo judío, pero que fue una iglesia que se mantuvo fiel. Y la razón es porque te amaban, porque te conocían, porque deseaban, Señor, verte cara a cara, así como nosotros lo deseamos. Señor, son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles donde nuestra fe cada día es más puesta a prueba. Donde vemos que el mundo cada día se debate más y más en las cosas tangibles y materiales. Y donde tristemente, Señor, la iglesia ha divagado muchos en su fe. Ayúdanos, Dios, a permanecer fieles, como le dijeras tú a la misma iglesia y como el apóstol Pablo, por inspiración de tu Espíritu, animó a Timoteo, que los que queremos vivir piadosamente padeceremos persecuciones. Es algo que a veces no entendemos, pero que tenemos que enfrentar. Pero que seamos fieles hasta la muerte y no veremos la segunda muerte, porque ya, Señor, tú tienes un galardón, que es la vida eterna, Señor. En cuanto a nosotros, que también podamos, Señor, perseverar en esa fe, convencidos de que la retribución viene de parte tuya. Qué mejor que escuchar esas palabras, Señor, cuando estemos delante de tu trono. Es lo que yo deseo, es lo que yo más anhelo, Señor. Es escucharte a ti decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque, Señor, no es que yo espere dádivas, pero solo quiero ser hallado por ti fiel. Es todo mi deseo, Señor. Y por esa razón te amo, te adoro y deseo servirte, Señor. Ayúdanos para que la iglesia de Esmirna sea un referente para nosotros. Una iglesia que aún en su pobreza económica y en todo lo que sufrió, como vimos en ese sermón, permaneció fiel. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Amigos, tengan una excelente semana y espero que este mensaje, como a mí, les haya alentado a seguir hacia adelante con los ojos puestos en Cristo. Feliz semana, Dios los bendiga.